Evangelio de hoy. Jueves, 10 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Id, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos. Expulsad a los demonios. Habéis recibido gratis, dar gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestros cinglos. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Porque el obrero merece su alimento. Entrad en la casa que os sea digna, y quedad allí hasta que os vayáis. Cuando entréis en una ciudad y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero cuando entréis en una ciudad y no os reciban, salid a sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios está cerca. Este pasaje del Evangelio de Mateo continúa el discurso misional de Jesús a sus discípulos. En el momento mismo en que los está enviando a predicar por los pueblos de Israel. No se trata de una instrucción genérica, ni de una simple asignación de funciones religiosas. Es un envío cargado de espiritualidad, de radicalidad evangélica, de implicaciones profundas para la vida de los que lo reciben. El tono con que Jesús habla es directo, sencillo, urgente. Porque el reino no puede esperar. Y la palabra necesita piernas que la lleven y bocas que la proclamen. La primera gran afirmación que resuena como campana que abre el día es esta: proclamad que el reino de los cielos está cerca. Es el mismo anuncio que Juan Bautista hacía en el desierto. El mismo que Jesús ha proclamado desde el comienzo de su ministerio. Ahora ese anuncio es confiado a hombres frágiles, llamados a volverse heraldos de la esperanza. Este anuncio, que el reino está cerca, no es un mensaje cualquiera. No es una consigna teórica ni una fórmula que deba repetirse sin comprender su peso. Decir que el reino está cerca es declarar que Dios ya ha comenzado a intervenir en la historia. Que ya no está lejano ni ausente, sino que ha comenzado a reinar desde dentro de la vida humana. Anunciar esa cercanía implica haberla experimentado. Porque nadie puede anunciar con autenticidad un reino que no ha tocado su propia alma. Por eso, el envío que Jesús hace es inseparable del encuentro que antes ha tenido con cada uno de los 12. Solo puede salir quien primero ha sido llamado. Solo puede predicar quien primero ha sido transformado por el reino en lo secreto de su corazón. Porque el reino no es una estructura, sino una experiencia. Y quien lo ha vivido, no puede callarlo. El anuncio no se queda en palabras. Jesús les pide obras concretas: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. No es un poder mágico el que les está confiando. Es la manifestación del reino en acción. El reino no se predica con discursos huecos, sino con signos de vida. Cada curación es un grito contra la desesperanza. Cada liberación es una proclamación de que la esclavitud no tiene la última palabra. Cada acto de sanación es una mano tendida que rompe la marginación. Que devuelve dignidad, que hace presente a un Dios que se inclina con ternura hacia sus hijos más heridos. Y estos signos no son un lujo, ni un adorno, ni un privilegio de unos pocos. Son la prueba viva de que el reino ha comenzado a irradiarse sobre la tierra. Jesús les recuerda algo fundamental: gratis lo recibisteis, dadlo gratis.
Esta sentencia corta y contundente es el núcleo espiritual de la misión. El reino no se vende. La gracia no se negocia. El Evangelio no es una mercancía que se administre según conveniencia. Lo que se ha recibido gratuitamente, solo puede comunicarse de la misma manera. Esta gratuidad no es solo una actitud ética. Es una forma de vivir. Es el testimonio de que uno no busca recompensa humana, ni reconocimiento, ni poder. Es la señal más pura de que se ha comprendido la lógica del Evangelio. Y esa gratuidad no es miseria, ni pobreza impuesta, es libertad interior. Libertad de amar sin cálculos. De servir sin esperar a cambio. Por eso mismo, Jesús les manda no llevar oro, ni plata, ni calderilla. Ni alforja, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Les está pidiendo que caminen ligeros. Que confíen. Que no se aferren a seguridades humanas. Que su única riqueza sea la fe en aquel que los envía. Estas palabras de Jesús no son un llamado al descuido o a la irresponsabilidad, sino una invitación radical a la confianza. Porque el misionero que va cargado de cosas, muchas veces no puede cargar con los dolores del hermano. El corazón que se llena de bienes, pierde espacio para la compasión. Por eso, quien anuncia el reino debe vaciarse de todo lo accesorio, para dejar espacio al soplo del Espíritu. A pesar de esta pobreza exterior, Jesús reconoce el derecho al sustento, el obrero merece su sustento. Esta afirmación equilibra y completa el cuadro. El misionero no vive de mendigar, ni de pedir limosnas, sino del reconocimiento de su servicio. El reino no se cobra, pero sí merece ser acogido con gratitud. Y esa gratitud se expresa también en lo material. No para enriquecer al mensajero, sino para sostener su misión. Porque quien ha dejado todo por amor, merece encontrar corazones generosos que lo acompañen. El Evangelio no desprecia lo humano, sino que lo eleva. Y en la reciprocidad se teje también la red del reino. El detalle sobre la entrada en las casas no es una norma de cortesía sin más. Es una enseñanza espiritual profunda. Al entrar en la casa, saludadla. Si es digna, llegue a ella vuestra paz, si no, la paz volverá a vosotros. Aquí se revela el poder de la paz como don que brota del corazón del discípulo. No es una paz fingida, ni un saludo formal. Es una bendición real, eficaz, que puede permanecer o regresar. Porque el corazón abierto acoge la paz y se transforma. Pero el corazón cerrado la rechaza y no puede retenerla. Aún así, esa paz no se pierde, vuelve al que la dio. El bien nunca se anula. Solo cambia de dirección. Y cuando no se recibe al misionero, Jesús no manda a pelear ni a discutir. Dice simplemente, sacudid el polvo de los pies. Es un gesto simbólico de liberación. No se llevan ni siquiera el polvo del rechazo. Siguen caminando, con el alma libre, sin rencor. Porque el mensajero no obliga, no presiona, no manipula. Solo ofrece. Y si no lo reciben, no se amarga, ni se endurece, sigue su camino con la paz intacta. Esa libertad es también parte del reino. Porque el Evangelio solo se puede acoger en libertad. Y solo se puede anunciar desde un corazón sin cadenas. La misión nace de la gratuidad. Volver a repetir, gratis lo recibieron, denlo gratis. Es un llamado a la gratuidad profunda. A la lógica del don. En un mundo que mide todo en función del valor económico o del rendimiento,
Jesús propone un modo radicalmente distinto de vivir. Dar sin esperar. Servir sin calcular. Amar sin condiciones. Esta gratuidad no empobrece. Enriquece. Porque quien da desde el amor, recibe el gozo de haber participado en la obra divina. Y este gozo es más profundo que cualquier recompensa exterior. Quien sirve por amor no necesita aplaudir sus propios actos. Pues su mayor recompensa es haber sido instrumento de gracia. No somos los protagonistas. Este pasaje nos recuerda que los discípulos no son los protagonistas de la misión. Ellos no llevan un mensaje propio. No representan su proyecto personal. No defienden su visión del mundo. Son portadores de un reino que los supera. Servidores de una palabra que no les pertenece. Esta conciencia nos libera del ego espiritual. No importa si nos escuchan o no. Si nos comprenden o nos rechazan. Lo importante es ser fieles al envío. Mantener el corazón limpio, dejar que sea Dios quien fecunde las semillas que sembramos. Él es quien hace crecer, nosotros solo sembramos con esperanza. El testimonio como canal del reino. Jesús no envía solamente a predicar con palabras, sino con gestos. Con la vida misma. El testimonio tiene un poder que las palabras solas no poseen. Cuando alguien ve a un discípulo que vive con alegría, con paz, con compasión real, se siente interpelado, incluso antes de escuchar el mensaje verbal. La vida del misionero debe ser coherente con el mensaje del reino. No puede hablar de paz y vivir agitado. No puede hablar de amor y vivir encerrado en sí mismo. No puede hablar de gratuidad y actuar con interés oculto. Su vida debe ser un eco de la vida de Jesús. Una transparencia del Evangelio. El despojo evangélico. La indicación de no llevar nada para el camino es también una pedagogía interior. El despojo material nos conduce al despojo del alma. Nos hace revisar cuántas cosas acumulamos para sentirnos seguros. Cuántas protecciones innecesarias, cuántos miedos disfrazados de previsión. Jesús quiere que el discípulo confíe radicalmente. Que aprenda a depender del Padre y de la comunidad. Que se deje sorprender por la providencia. Que aprenda a ver milagros en lo cotidiano. A recibir como gracia lo que antes parecía rutina. El desapego abre espacio para lo nuevo. Para lo divino. El valor de la hospitalidad. Jesús valora inmensamente la hospitalidad. Aquellos que acojan a sus enviados, que abran su casa, que escuchen con sinceridad, recibirán bendición abundante. La hospitalidad es más que un gesto humano. Es una señal del reino. Donde hay puertas abiertas, Dios entra. Acoger a un misionero, a un pobre, a un forastero, a un herido de la vida, es acoger al mismo Cristo. Quien abre su hogar a la presencia del otro. Abre su alma a la presencia del Espíritu. La hospitalidad transforma hogares en templos. Mesas en altares, conversaciones en oraciones. Una misión que nace del encuentro. Nadie puede ser misionero sin haber tenido primero un encuentro real con Jesús. No se trata de repetir fórmulas, ni de propagar ideas religiosas. Se trata de ser testigos de un amor que nos ha tocado, transformado, levantado. Solo quien ha sido sanado puede sanar. Solo quien ha sido perdonado puede hablar de perdón. El discípulo no anuncia lo que ha leído, sino lo que ha vivido. Y en ese testimonio auténtico, aunque imperfecto, el reino se hace visible, creíble, deseable.
La misión no nace del deber, sino del asombro ante lo que Dios ha hecho por mí. El Evangelio que se dona en pobreza. Jesús no les dice a los discípulos que se armen de discursos, ni que se lleven argumentos para convencer, ni provisiones para asegurar el éxito. Les pide pobreza, confianza, disponibilidad. Porque el Evangelio se transmite mejor cuando va envuelto en sencillez. Cuando no está cargado de intereses ocultos. Cuando no busca el poder, sino la comunión. La desnudez del misionero refleja la desnudez del crucificado. Y en esa fragilidad se hace fuerte el mensaje. Porque no hay disfraces ni estructuras que lo opaquen. La pobreza evangélica no es miseria. Es espacio para que todo lo llene Dios. La reacción del mundo no define la verdad. Jesús prepara a los suyos para no desanimarse ante el rechazo. El valor de la misión no depende de cuántos acepten el mensaje, sino de la fidelidad con que se ha vivido. El mundo puede aplaudir o rechazar. Puede recibir con gozo o con hostilidad. Pero eso no cambia la verdad del reino, ni la urgencia de su anuncio. La verdad evangélica no se impone. Se propone con humildad. No se mide por estadísticas ni por aplausos, sino por la transparencia del corazón que la comunica. Anunciar la cercanía del reino. Digan que el reino de los cielos está cerca. Esta es la gran noticia. El anuncio primordial. No un futuro lejano ni un premio condicional, sino una cercanía presente, activa, transformadora. Dios no está lejos. No está esperando allá en el cielo mientras nosotros nos arreglamos aquí. Él se acerca, se involucra, toca nuestra historia. Anunciar el reino es revelar que el amor ya está obrando. Que la esperanza tiene fundamento. Que la salvación no es una promesa vaga, sino una realidad concreta que empieza ahora. La tierra del otro como tierra sagrada. Al entrar en cada pueblo, en cada casa, el discípulo pisa una tierra que no le pertenece. Y sin embargo, Jesús les pide que la bendigan. Que le deseen paz. Que actúen como enviados del cielo en la cotidianidad de los hombres. La casa del otro, su pobreza, su alegría, sus dolores, su historia, son sagrados. Por eso, el misionero no impone, no domina, no corrige desde arriba. Camina descalzo por el alma ajena. Con respeto profundo. Sabiendo que ahí también Dios habita. El don de la paz como primer anuncio. Jesús les dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Antes que el mensaje doctrinal. Está la paz. Antes que la corrección moral. Está la bendición. La paz no es una fórmula, sino una presencia. Es llevar a Cristo mismo a donde uno llega. El discípulo es portador de paz cuando ha hecho la paz dentro de sí. Cuando no lleva conflictos sin sanar, ni resentimientos ocultos. Solo quien ha sido reconciliado puede ser verdadero reconciliador. No seducir, sino servir. El reino no se extiende por seducción, marketing o manipulación. Se expande a través del servicio, de la entrega, de la donación de sí mismo. El discípulo no busca adeptos, busca hermanos. No busca ganar debates, sino tocar corazones. El servicio es silencioso, a veces invisible, muchas veces no reconocido. Pero ahí, en ese terreno humilde, brota el reino como semilla en tierra buena. La sencillez como credibilidad. Jesús pide a sus enviados que vivan con sencillez. No lleven oro ni plata, ni alforja,
ni 2 túnicas. ¿Por qué? Porque la misión necesita transparencia. Cuando el corazón está simple, el Evangelio brilla. Cuando el mensajero vive despojado, su mensaje suena verdadero. En cambio, cuando el Evangelio se mezcla con la búsqueda de poder o comodidad, pierde fuerza, se enturbia, se vuelve sospechoso. La credibilidad del mensaje está íntimamente unida a la vida del mensajero. La urgencia del reino. Jesús envía sin demora. La misión es urgente. No porque quiera acelerar los tiempos, sino porque sabe cuántos corazones esperan consuelo. Cuántas almas están al borde de la desesperanza. Cuántos viven como ovejas sin pastor. El anuncio del reino es una respuesta concreta al sufrimiento humano. No se trata de ir deprisa, sino de no demorar el amor. Cada día sin anunciar, sin servir, sin amar, es un día perdido para el reino. El discípulo no es dueño de los frutos. Una gran libertad se encuentra en esta verdad. Yo siembro, pero no soy quien cosecha. Yo hablo, pero el que transforma es el Espíritu. Yo entro en una casa, pero quien toca los corazones es Dios. Esta libertad nos salva del orgullo. Y también del desánimo. El discípulo hace lo suyo, fielmente, amorosamente. Y deja el resto en manos del Padre. A veces verá frutos, otras veces sembrará en silencio. Pero siempre su misión tendrá valor eterno. Enviados como ovejas. Más adelante, Jesús dirá, los envío como ovejas en medio de lobos. Ya desde aquí prepara sus corazones para una misión vulnerable. Sin defensas humanas. Sin violencia. No envía guerreros, ni estrategas, ni predicadores altivos. Sino ovejas mansas, humildes, confiadas. Y esa es su fuerza. La ternura desarma más que la espada. El amor transforma más que la imposición. La debilidad evangélica es, en realidad, poder de Dios manifestado. El anuncio como semilla sembrada con humildad. Cada palabra del misionero, cada gesto hecho en nombre del reino. Es como una semilla depositada en el surco del alma humana. Pero esa semilla no puede crecer si no se siembra con humildad. Jesús no envía a sus discípulos como sabios que instruyen desde el podio, ni como funcionarios que entregan paquetes espirituales, sino como sembradores descalzos, que se ensucian las manos y se inclinan para tocar la tierra del corazón humano. Esta humildad es necesaria para que el Evangelio no se imponga como ideología, sino que sea acogido como don. Cuando el enviado se presenta con un corazón sencillo, despojado de pretensiones, libre de la necesidad de ser aplaudido, entonces su palabra tiene fuerza. Porque la humildad no hace ruido, pero abre puertas que la soberbia jamás podrá cruzar. Así es el estilo del reino. La lógica divina de la gratuidad. En una cultura marcada por el intercambio y el cálculo, la gratuidad evangélica suena escandalosa. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis es una de las frases más contraculturales del Evangelio. Nos obliga a preguntarnos de dónde brotan nuestros gestos de amor, nuestras palabras, nuestras obras. Si están motivados por la esperanza de ser vistos, de ser agradecidos, de ganar prestigio o influencia, entonces no son evangelio. El reino solo puede avanzar por el cauce de la gratuidad. Porque Dios mismo es gratuidad pura, ama sin condición, salva sin mérito, abraza sin esperar devolución. Y quien ha sido alcanzado por ese amor, no puede vivir sino en esa misma lógica. Esta es la fuente secreta de la fecundidad del discípulo. La radicalidad del desprendimiento. El mandato de no llevar oro,
ni plata, ni túnicas extras, ni sandalias ni bastón, no es una simple indicación logística. Es una expresión radical de la confianza. El enviado debe caminar con lo mínimo, no para glorificar la precariedad, sino para no poner su seguridad en las cosas. La misión no depende de los recursos, sino de la obediencia. Cuando el corazón está libre de cargas, puede moverse con ligereza, con prontitud, con gozo. El verdadero peligro no es carecer de medios, sino llenarse de tantos que uno se olvide de quien lo envía. En el desprendimiento está la fuerza secreta del Evangelio, porque allí donde el mundo ve debilidad, Dios muestra su poder. La paz como presencia que transforma. Jesús no manda a predicar con argumentos ni a convencer con elocuencia. Manda a ofrecer paz. Esa paz no es solo un estado emocional, ni una cortesía superficial. Es una realidad espiritual que habita al discípulo y que lo acompaña. Cuando el enviado entra en una casa y desea la paz, está invocando una presencia. Está abriendo un espacio para que Dios repose allí. Si el hogar lo acoge, esa paz permanece. Si no, no se pierde, sino que retorna a quien la pronunció. Esta dinámica revela que la misión es siempre don ofrecido, nunca imposición. Y que el portador del Evangelio no vuelve vacío, incluso cuando no es escuchado. Sacudir el polvo sin cargar con el resentimiento. Hay un momento en el que la misión no es aceptada. Hay ciudades que no abren sus puertas, corazones que cierran los oídos, miradas que se desvían con indiferencia o desprecio. Jesús lo sabe, y por eso da una consigna silenciosa, elegante, firme: sacudid el polvo de los pies. Es un gesto de desapego. No se lleva ni rencor, ni frustración, ni queja. Tampoco se lleva el polvo de lo que no floreció. Se deja todo atrás, con serenidad, sabiendo que el anuncio ha sido hecho y que la gracia ha pasado, aunque no haya sido acogida. Sacudir el polvo es también símbolo de libertad interior. Porque quien ha hecho lo que debía, camina sin peso en el alma. La fidelidad no se mide por la respuesta del otro, sino por la transparencia del corazón. El juicio que brota de la verdad rechazada. Al final del pasaje, Jesús menciona el juicio: el día del juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. No se trata de una amenaza ni de una venganza encubierta, sino de una revelación del peso de la responsabilidad. Quien ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado, no permanece igual. La palabra, cuando se proclama, siempre actúa, o ablanda, o endurece. Nunca deja indiferente. Y el juicio del que habla Jesús no es el castigo de un Dios iracundo, sino la consecuencia de haber cerrado los ojos a la luz. El juicio no es algo impuesto desde fuera, sino lo que brota del corazón humano cuando niega lo verdadero. El envío que no se detiene. Este pasaje evangélico no termina con un regresen o un esperen noticias. Termina en movimiento. La misión continúa. Aun cuando hay rechazo, incomprensión o indiferencia, el envío permanece. Jesús no pone condiciones de éxito para validar la misión. No les dice que vuelvan solo si hay frutos visibles. Les dice: continúen. Caminen. Sigan ofreciendo paz. Sigan anunciando el reino. Este dinamismo es esencial en la vida cristiana: no detenerse. No aferrarse a los resultados. Seguir sembrando, incluso cuando no se coseche. El ardor interior como fuerza motriz. Ningún detalle logístico puede sostener por sí solo la misión. Lo que realmente impulsa al discípulo es el ardor interior, la pasión por Cristo, el fuego del Espíritu. Este fuego no se ve, pero transforma todo. Hace que uno se levante cuando ha sido rechazado,
que vuelva a anunciar cuando ha sido ignorado, que siga amando cuando no ha sido correspondido. Sin ese fuego, el misionero se convierte en funcionario. Con él, se convierte en testigo. Y ese ardor no se produce con esfuerzo humano. Nace de la oración, del silencio, de la intimidad con el Señor. Por eso, la misión no es solo caminar hacia afuera, sino también hacia adentro. El amor que sostiene toda entrega. Detrás de cada gesto del discípulo hay un amor que lo sostiene todo. Amor por Dios, que lo ha llamado y le ha confiado su palabra. Amor por los hermanos, que aún sin saberlo, esperan una señal de esperanza. Sin ese amor, la misión se vacía. Y con ese amor, todo cobra sentido. Es el amor el que hace que el anuncio no suene frío, el que convierte la pobreza en libertad. El que transforma el rechazo en oportunidad de fidelidad. Solo quien ama profundamente puede entregarse sin medida. Y ese amor no se improvisa, se cultiva, se cuida, se suplica. Porque es don y tarea. Y sin él, no hay evangelio. La fuerza de quien confía. Todo el pasaje está impregnado de una confianza radical en el Padre. No lleven oro, ni plata, ni provisiones, porque el que trabaja merece su sustento. No porque lo exija, sino porque Dios provee. Esta es la lógica del reino. Vive para Dios, y Dios se ocupará de ti. Esta confianza absoluta no es ingenuidad, sino fe madura. Solo quien se abandona en manos del Padre puede ser verdaderamente libre. Valiente, generoso. Y fecundo en el anuncio del Evangelio. El camino como escuela de confianza. Cuando el Señor envía sin provisiones. Sin sandalias extras ni bastón. Nos está educando en la fe. En ese andar despojado, el corazón aprende a depender solamente de Él. A buscar su mirada en cada paso. A reconocer sus señales en cada encuentro. Es una pedagogía del amor. Donde la falta de seguridades humanas se convierte en cuna de la providencia. La escasez no es carencia cuando el alma se llena de Dios. Y cada tramo del camino, cada puerta abierta o cerrada, se vuelve parte de la escuela donde el discípulo aprende a vivir como hijo. La tierra nueva de cada encuentro. Cada aldea, cada familia, cada rostro, es una tierra nueva que se abre ante el enviado. No hay rutina en el camino del Evangelio. Porque el amor de Dios es siempre creativo, siempre fresco, siempre distinto. Y el corazón del discípulo debe mantenerse abierto, disponible, como peregrino que no controla, sino que recibe. La verdadera misión es un asombro constante. Un redescubrir que Dios ya está presente en cada lugar al que llegamos. Y que solo nos llama a develar su presencia oculta en lo cotidiano. El desapego como testimonio vivo. Jesús les pide que no se apeguen ni a la comodidad ni al rechazo. Que entren y salgan, que bendigan y partan, sin quedarse atrapados ni en el aplauso ni en la indiferencia. Porque el discípulo no busca seguridad emocional, sino fidelidad al envío. Este desapego es luz para el mundo. Porque muestra una libertad que no se compra ni se vende. Una paz que no depende de las circunstancias. Un amor que no exige recompensa. La misión como contemplación en marcha. Caminar por pueblos, entrar en casas, bendecir personas. Todo eso es ya oración. La misión no es solo acción, sino contemplación encarnada. Cada paso dado en el nombre del Señor es una súplica silenciosa. Cada gesto de paz, una proclamación de su presencia. El corazón que anuncia no deja de orar. Porque sabe que todo depende del Espíritu.
Y que su tarea es colaborar con lo que Dios ya está haciendo en el secreto de cada alma. La obediencia que nos libera. Los discípulos no eligen a dónde van. No deciden qué llevar ni qué decir. Se dejan guiar por la palabra de Jesús, que marca el ritmo, el contenido, el estilo de la misión. Esta obediencia no es una carga, sino una liberación. Porque el que obedece ya no tiene que defenderse, ni justificarse, ni asegurar resultados. Solo camina confiado, como un niño en manos del Padre. Y eso le da una paz que el mundo no puede dar. La fraternidad como canal del Evangelio. El envío es siempre comunitario. Jesús nunca manda solos a sus discípulos. Porque el Evangelio no se transmite desde el individualismo, sino desde la comunión. La fraternidad no es solo apoyo afectivo, sino sacramento de la presencia de Cristo entre ellos. Dos enviados caminando juntos, orando, discerniendo, consolándose, testimoniando. Son imagen viva de la Iglesia en salida. Y su sola presencia es ya anuncio del reino. La coherencia como sello del discípulo. Cuando el enviado vive lo que predica. Su vida habla incluso cuando calla. Pero cuando hay incoherencia, incluso las palabras más bellas se vacían. Jesús quiere discípulos verdaderos, no actores. Hombres y mujeres transformados por el Evangelio. No solo repetidores del mensaje. La autenticidad es el suelo donde crece la confianza. Y donde hay confianza, el Evangelio puede echar raíces profundas. Y dar frutos que perduren. La santidad como perfume del camino. El reino se anuncia con palabras, sí. Pero también con el perfume de una vida santa. Esa fragancia invisible que brota de corazones humildes. Limpios, entregados. Corazones que no buscan ser vistos, pero que dejan una huella imborrable. La santidad es silenciosa, pero transforma ambientes. Despierta preguntas, abre caminos, ablanda corazones cerrados. Y es el fruto más alto de una misión vivida con verdad. La cruz como destino y gloria. Aunque este texto no hable aún de persecución, la cruz ya está presente en el trasfondo. Porque vivir el Evangelio con radicalidad despierta resistencia. El discípulo que no busca agradar al mundo será rechazado. Pero su gloria estará en compartir los sufrimientos de Cristo. En llevar en su cuerpo las marcas del amor crucificado. No hay misión sin cruz. Pero tampoco hay cruz sin resurrección. Cada herida asumida por amor al reino se convierte en semilla de vida nueva. El anuncio como puerta de vida. Cuando el enviado proclama, el reino de los cielos está cerca. No está anunciando una teoría lejana ni una promesa abstracta. Está abriendo una puerta concreta al corazón de quien lo escucha. Está diciendo, Dios está aquí. Ahora. Tocando tu realidad con su presencia viva. Este anuncio no es pasivo, sino una invitación urgente a dejarse encontrar. Es una palabra que transforma el tiempo. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Lo banal se vuelve ocasión de gracia. Lo gris se ilumina con la esperanza que no defrauda. El poder de la sanación interior. Jesús encomienda sanar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Aunque esas acciones tengan un sentido literal, también nos remiten a una sanación interior que es aún más profunda. ¿Cuántas veces caminamos por la vida como muertos por dentro? Paralizados por heridas pasadas, encadenados por temores.
El discípulo, al anunciar el reino, se convierte en instrumento de esa resurrección silenciosa. Con su presencia, su ternura, su escucha, su palabra. Es canal por donde fluye la misericordia de Dios que sana lo invisible. Gratuidad como huellas de Dios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Este mandato es clave para entender el estilo de la misión. Lo que viene de Dios no se cobra. No se vende. No se intercambia. Se ofrece, se comparte, se siembra con manos abiertas. El amor de Dios no conoce precio. Solo conoce entrega total. Y cuando el discípulo vive así, deja en su paso una huella de gratuidad que habla de Dios. Porque solo lo gratuito es verdaderamente evangélico. El corazón desprendido y liviano. No llevar ni oro, ni plata, ni alforja. El desprendimiento material expresa un desprendimiento interior. El misionero debe estar liviano para no detenerse. Para no depender de nada que no sea la fidelidad del Padre. Este estilo austero no es miseria, sino libertad profunda. Cuando el corazón está libre de pesos innecesarios. Puede volar a donde lo llama el Espíritu. Puede entregarse sin calcular pérdidas. Puede amar sin reservas. El acogimiento como sacramento de Dios. Si encontráis una casa digna, quedaos en ella. La acogida no es solo hospitalidad externa. Es apertura del alma. Es reconocer en el otro un mensajero divino. Es acoger no solo a un hombre, sino al reino que llega con él. La casa que se abre a un discípulo se convierte en espacio sagrado. En altar del encuentro con Dios. Cada gesto de acogida revela la disponibilidad del corazón a dejarse visitar por el amor. La paz como don intransferible. La paz que llevéis, quedará con ellos si son dignos. La paz del enviado no es una emoción frágil, sino una presencia real que puede permanecer o volver. Esta paz viene de lo alto. Y se transmite como un fuego silencioso que enciende otros corazones. Pero también puede ser rechazada. Puede no ser comprendida. Entonces el discípulo no se deprime. Ni fuerza las puertas cerradas. Guarda su paz. La protege como un tesoro sagrado. Y sigue su camino confiando en el tiempo de Dios. El polvo que se sacude sin rencor. Jesús les dice que, si no son recibidos, sacudan el polvo de sus pies. No como un gesto de desprecio, sino como un signo de libertad interior. El discípulo no guarda rencores. No arrastra frustraciones. No permite que el rechazo lo contamine por dentro. Sacudir el polvo es también dejar el juicio en manos de Dios. No cargar con lo que no le pertenece. Seguir caminando con el corazón liviano y pacificado. La gravedad del rechazo. Jesús pronuncia una advertencia seria. El rechazo del reino será más grave que el pecado de Sodoma. No porque el enviado sea importante en sí mismo, sino porque el que lo recibe, recibe al mismo Cristo. Rechazar al mensajero es rechazar al Dios que lo envió. Este pasaje nos recuerda que la misión no es un juego, sino una urgencia vital. Y quien cierra su puerta al reino, cierra su alma a la vida misma. La humildad del sembrador. El enviado no se preocupa por los frutos inmediatos. Él siembra. Confía, ama. Sabe que no le pertenece la cosecha, ni el reconocimiento. Lo suyo es arar la tierra, anunciar con verdad. Y dejar actuar al Espíritu.
Esta humildad lo protege de la vanidad y del desaliento. Porque su mirada no está en sí mismo, sino en la fidelidad al Evangelio. La dignidad de la misión. El llamado que Jesús dirige a sus discípulos no es simplemente funcional. No se trata de una tarea pasajera ni de un encargo práctico. Es una vocación que toca lo más profundo del ser. Él los consagra con la dignidad de enviados. Los reviste de su misma autoridad para sanar, para liberar, para anunciar la buena noticia. Esta dignidad no es mérito propio, sino don puro del Señor. Por eso, el verdadero enviado no se exalta a sí mismo, sino que se esconde detrás de la luz que anuncia. La presencia como profecía. Cada paso que el discípulo da en tierra ajena. Cada rostro que contempla con ternura. Cada bendición que pronuncia desde su interior habitado por Dios. Es ya una profecía viva. El enviado no es solo un comunicador de palabras, sino un sacramento viviente de la presencia del reino, donde él entra con paz y sencillez. Entra también el resplandor del cielo. Aún sin hablar, el testimonio de su vida redimida comunica algo del misterio divino. La urgencia de la salvación. El tono de este envío no es frío ni administrativo. Es urgente, apasionado, casi dramático. Porque Jesús sabe que el tiempo de gracia es ahora. Que la salvación está cerca y no puede postergarse. Cada momento cuenta. Cada corazón que se abre es una victoria del amor. El discípulo siente esa urgencia como un fuego interior. Y no por ansiedad, sino por amor. Por deseo de que todos conozcan al Dios que transforma. Al Padre que perdona. Al Espíritu que renueva. La palabra que libera. El enviado no solo consuela, sino que también denuncia. Su palabra tiene filo profético. No adula a las multitudes. No acomoda el mensaje para que sea aceptado fácilmente. Anuncia con verdad, incluso si eso provoca rechazo. Porque sabe que solo la verdad libera de verdad. Esta palabra es exigente, pero sanadora. Herida a veces, pero para curar. Luz que puede cegar por un instante, pero que al final permite ver con claridad lo que antes estaba oculto. La sencillez como canal del Espíritu. Jesús no pide discursos sofisticados ni estrategias de marketing. Pide sencillez. Que hablen desde lo que viven. Que compartan lo que han visto y oído. Que transmitan el Evangelio como una fuente que brota de su interior. Esta sencillez es transparencia del alma. Y allí donde hay sencillez verdadera, el Espíritu actúa con poder. Porque no hay obstáculos, no hay filtros, no hay máscaras. Todo es luz que se deja atravesar. La pobreza del enviado, riqueza del reino. La insistencia de Jesús en que los discípulos no lleven bienes materiales. Para el camino no es una forma de promover la indigencia, sino un modo de poner al descubierto el alma del que anuncia. El Evangelio no puede apoyarse en la ostentación, ni en la apariencia, ni en el prestigio de quien lo proclama, porque sería una contradicción que el anuncio de un reino invisible y eterno viniera respaldado por una riqueza pasajera y frágil. Al pedir pobreza, Jesús no habla simplemente de vaciar mochilas, sino de vaciar el corazón de toda vanidad. Es un despojo profundo, espiritual, que permite al misionero vivir como testigo de un reino que no se compra ni se hereda por linaje, sino que se acoge como don gratuito del cielo. Y es justamente esa pobreza la que se convierte en testimonio visible. La pobreza que no mendiga atención, ni aplausos, ni éxito,
pero que tiene en su interior la luz poderosa de la fe. El camino del discípulo, sin mapa, pero con guía. Jesús no traza un itinerario cerrado. No da un mapa exacto con los pasos a seguir. Simplemente dice, ide por el camino. Esta libertad de movimiento no es caos ni improvisación, es confianza plena en la providencia. El misionero que parte sin saber con certeza lo que encontrará. Va aprendiendo a escuchar la voz de Dios en cada encuentro. En cada puerta que se abre o se cierra, en cada mirada que acoge o que huye. El camino del discípulo está marcado más por la obediencia interior que por la planificación exterior. Es en ese caminar sin seguridades donde se forja la fe más honda. Porque uno no se apoya en lo que calcula, sino en quien lo sostiene. Así, cada paso se convierte en oración, cada decisión en discernimiento. Y cada encuentro en lugar sagrado donde el reino se manifiesta. La dignidad del que acoge. Jesús pide a los discípulos que al llegar a un lugar, busquen a alguien digno. Esta palabra no se refiere a méritos humanos, ni a una supuesta superioridad moral, sino a la apertura de corazón. Es digno aquel que está dispuesto a acoger la paz, a recibir al enviado, a dejarse tocar por la palabra. No se trata de una selección excluyente, sino de una intuición espiritual. El misionero ha de aprender a reconocer los corazones abiertos, a leer los gestos que revelan sed de Dios, a percibir las almas que esperan, aunque no lo sepan, una visita del cielo. Y cuando encuentra esa dignidad interior, entonces la misión florece, no por la habilidad del discípulo, sino por la tierra fértil del que escucha. Porque el reino no se impone. Se siembra en libertad y crece allí donde hay espacio. La bendición no se desperdicia. Jesús enseña que si la casa no es digna, la paz volverá a vosotros. Esto es de una delicadeza extraordinaria. Lo que se ha ofrecido con amor, aunque no sea acogido, no se pierde. La paz no cae en el vacío, no desaparece, no se diluye en la indiferencia. Vuelve al corazón que la ofreció, como un río que regresa a su fuente. Como un perfume que, al no ser respirado, permanece en quien lo llevaba. Esta certeza sostiene al misionero en los momentos de incomprensión o rechazo. Porque sabe que su entrega no ha sido en vano. La bendición dada con fe siempre fecunda, aunque no lo veamos de inmediato. Y esa bendición, cuando no encuentra casa que la acoja, se vuelve consuelo para quien continúa caminando. La misión tiene rostro de hogar. El Evangelio no se anuncia solamente en plazas ni en templos, sino dentro de casas. La casa es el primer santuario del reino. Allí se comparte la vida, el pan, la fragilidad. Jesús manda a sus discípulos a quedarse en una sola casa. No a andar de lugar en lugar buscando comodidad. Esto tiene un valor simbólico. La misión no es espectáculo itinerante, sino presencia estable, convivencia paciente, testimonio en lo cotidiano. Es en la cercanía de la vida diaria donde el Evangelio se vuelve carne. Y esa casa que acoge se convierte en espacio donde el reino se hace visible, no por los discursos, sino por la paz compartida, por los silencios que sanan, por la amistad que ilumina. Un juicio que nace del amor rechazado. La referencia final a Sodoma y Gomorra puede sonar dura, incluso aterradora. Pero no es amenaza, sino revelación. Jesús no condena con ira, sino que describe con tristeza lo que sucede cuando la gracia es despreciada. El juicio no cae como castigo arbitrario, sino que brota de la cerrazón del corazón humano. Porque cada vez que se rechaza la paz, se abraza el conflicto. Cada vez que se cierra la puerta a la palabra, se abre a la oscuridad.
El juicio del que habla Jesús es el espejo de una libertad mal usada. Pero aún entonces, el Evangelio no se retira con odio, sino con respeto. Y quizás esa semilla no aceptada hoy, germine mañana en el silencio. Porque la palabra no muere. El Evangelio como don que compromete. El mensaje recibido no puede quedar guardado. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis implica un movimiento constante de ida y vuelta. Todo discípulo es, al mismo tiempo, receptor y transmisor. No puede haber acaparamiento de la gracia. El Evangelio no es propiedad privada, sino tesoro común. Y quien lo retiene para sí, lo desfigura. Esta lógica del don compromete profundamente, porque obliga a estar siempre dispuesto a compartir, a servir, a entregarse sin calcular. El anuncio, entonces, no es una opción entre muchas, sino una consecuencia inevitable de haber sido tocado por el reino. El fracaso no es derrota. Muchos de los discípulos que salieron a predicar probablemente no vieron los frutos esperados. Algunas puertas permanecieron cerradas, algunos enfermos no sanaron, algunos corazones no se abrieron. Pero el fracaso visible no es sinónimo de fracaso espiritual. En la lógica del reino, lo que parece inútil puede ser semilla oculta. Lo que no florece ahora puede estar preparando el terreno para otros. Por eso Jesús enseña a sacudirse el polvo, para no llevar en el alma las cenizas del desaliento. El verdadero fracaso no es no ser recibido, sino dejar de anunciar. Porque donde hay fidelidad, siempre hay fecundidad, aunque no siempre sea visible. El enviado como don. Más allá del mensaje, más allá de las palabras, el mismo misionero es un don. Su presencia en una casa, su manera de vivir. Su actitud, todo es una proclamación silenciosa del Evangelio. Por eso Jesús pide a sus discípulos que vivan con coherencia, con sencillez, con profundidad. Porque el primer anuncio es su propia vida. Y cuando el enviado se convierte él mismo en regalo, entonces el reino se hace visible no solo en lo que dice, sino en lo que es. Cada gesto, cada silencio, cada mirada se vuelve sacramento. Y el corazón de quienes lo reciben se abre no por imposición, sino por atracción. Porque el amor verdadero siempre atrae. La luz del reino no se apaga por el rechazo. El discípulo de Cristo no debe detener su paso cuando no es recibido. Porque la luz que lleva no depende del aplauso de quienes lo escuchan, sino de la fidelidad al que lo ha enviado. El rechazo puede doler, pero no debe apagar la llama del Evangelio. Jesús lo advierte con claridad, habrá lugares en que la paz ofrecida no será aceptada. Donde las puertas permanecerán cerradas. Donde la indiferencia reinará como un muro silencioso. Sin embargo, el discípulo no debe llevarse ese rechazo como carga, sino dejarlo atrás como polvo que no tiene derecho a adherirse al alma. Porque el Evangelio no es menos verdadero por no ser comprendido. La fidelidad del enviado consiste en seguir iluminando aun cuando el viento sople fuerte. Sabiendo que la luz que viene del reino no es obra humana, sino don del cielo. El anuncio del reino nace de la oración. Para que el anuncio del reino sea auténtico, debe brotar de un corazón orante. El discípulo no puede vivir de palabras vacías ni de discursos aprendidos, sino de una experiencia personal y profunda con el Señor. Antes de predicar, es necesario arrodillarse. Antes de hablar, es necesario escuchar. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Y el reino no es una doctrina que se estudia, sino una presencia que se acoge, que transforma, que incendia el alma. Quien ha orado de verdad se convierte en instrumento vivo de Dios.
Y su sola presencia comunica algo que las palabras no pueden expresar. Por eso, la misión no comienza cuando se camina hacia afuera, sino cuando se ha descendido lo suficiente en el corazón como para que el Espíritu pueda hablar a través de uno. La hospitalidad como puerta del reino. Cuando una casa recibe al misionero con paz, esa casa se transforma. La hospitalidad no es solo un gesto amable, sino una actitud profundamente espiritual. Es una apertura al otro, una disponibilidad a dejarse enriquecer por quien llega. Una forma de reconocer que Dios también puede venir vestido de cansancio, de polvo, de voz desconocida. Cada casa que acoge al discípulo de Cristo acoge al mismo Cristo. Y en ese gesto sencillo de abrir la puerta, de ofrecer agua, comida, descanso, se juega una parte del misterio del reino. Porque Dios no siempre entra por la sinagoga o el templo. Muchas veces entra por la cocina, por la mesa. Por una mirada amable que no exige nada a cambio. La hospitalidad es entonces una profecía silenciosa, un modo concreto de decir, aquí hay lugar para Dios. La fuerza del Evangelio en lo pequeño. El reino de los cielos no irrumpe con violencia, ni se impone con estrategias grandiosas. En este envío de los discípulos, Jesús les pide que vayan sin nada, confiando solo en la fuerza de la palabra y en la misericordia del Padre. Esta es la pedagogía divina, comenzar desde lo pequeño. Desde lo débil, desde lo que el mundo desprecia. Cada gesto de compasión, cada sanación, cada paz ofrecida es como una semilla que parece insignificante, pero que contiene en su interior la potencia del reino. Y esa es la paradoja del Evangelio, lo que parece frágil a los ojos del mundo es, en realidad, lo que más dura, lo que más transforma, lo que más vence. Por eso, el discípulo no debe buscar grandezas, sino fidelidad. Porque Dios se complace en obrar desde lo oculto, en levantar lo que está caído, en escribir su historia con letras humildes. La guía del Espíritu Santo en el camino. Aunque Jesús da instrucciones concretas a sus discípulos, lo más importante no es el reglamento sino la apertura al Espíritu Santo. El misionero verdadero camina atento a la voz interior, a los signos que Dios pone en el camino, a las palabras inesperadas que iluminan. Porque la misión no es una empresa humana, sino una travesía guiada por Dios. Y esa guía no siempre se manifiesta con claridad inmediata, sino en el susurro del corazón, en la confirmación de la paz interior, en la certeza que brota en medio de la incertidumbre. Por eso, el enviado debe ser ante todo un hombre o una mujer del Espíritu. Alguien que sabe discernir, que sabe esperar, que sabe moverse cuando hay que actuar y detenerse cuando hay que contemplar. Solo así, la misión no será repetición estéril, sino encarnación viva del Evangelio. La paz como herencia del misionero. La paz que los discípulos llevan no es una idea ni un sentimiento pasajero. Es un don espiritual que nace del encuentro con Cristo, quien ha sido reconciliado por el amor de Dios. No puede llevar otra cosa más que esa paz. Y esa paz no se impone, no se grita, no se exhibe. Se entrega con sencillez, como se da el pan, como se ofrece el agua. Esa paz tiene el poder de sanar heridas, de calmar tempestades interiores, de abrir caminos en medio de la confusión. Por eso, el discípulo es ante todo sembrador de paz. Incluso cuando no es recibido, incluso cuando es rechazado. Incluso cuando su mensaje no es comprendido, su presencia deja una estela de serenidad que algún día florecerá. El dolor del rechazo redimido por la fidelidad. No ser recibido duele. La indiferencia pesa.
El desprecio hiere. Pero ese dolor, si se ofrece con amor, se transforma en semilla de redención. Jesús lo experimentó en carne propia, fue rechazado en su tierra. Incomprendido por sus hermanos, expulsado de las sinagogas. El discípulo no puede esperar mejor suerte que el maestro. Pero lo que humanamente parece derrota, espiritualmente se vuelve ofrenda. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada palabra ignorada es como un grano de trigo que muere para dar fruto. Y el fruto no siempre se ve enseguida, pero está prometido. Porque Dios no olvida ninguna fidelidad. El gesto silencioso que habla más que 1000 palabras. Sacudir el polvo de los pies es más que una acción simbólica. Es una proclamación sin palabras, un testimonio silencioso de libertad interior. No se guarda resentimiento, no se arrastra frustración, no se acumula tristeza. El discípulo sacude el polvo porque confía en el Señor de la cosecha. Porque sabe que su tarea no es forzar corazones, sino sembrar con paciencia. Este gesto es una forma de decir: he hecho lo que me tocaba, ahora dejo en tus manos, Señor, lo que no puedo controlar. Es un acto de abandono, de confianza, de descanso espiritual. Porque en la misión, como en la vida, hay que saber cuándo avanzar y cuándo soltar. El Evangelio sigue ardiendo. Aunque haya rechazo, aunque la misión se vuelva difícil, aunque el camino se torne largo y árido, el Evangelio sigue ardiendo. No hay puerta cerrada que apague su fuego, no hay indiferencia que lo sofoque del todo. No hay corazón endurecido que lo detenga para siempre. Porque el Evangelio es vida, y la vida siempre encuentra una grieta para brotar. El discípulo, entonces, debe cuidar el fuego interior, alimentarlo con oración, protegerlo con silencio, renovarlo con la palabra. Así, aunque todo a su alrededor parezca estéril, su corazón seguirá siendo un horno encendido de amor divino. Y donde arde el amor de Dios, incluso en medio de la noche, hay promesa de aurora. La misión como corriente viva del Espíritu. Cuando Jesús envía a los suyos a predicar que el reino de los cielos está cerca, no los lanza a repetir eslóganes vacíos. Ni los convierte en actores que representan una obra superficial. Los hace cauce de una corriente viva que viene del corazón del Padre. Los vuelve portadores de una realidad espiritual que no depende de su preparación académica, ni de su fuerza humana, ni de su carisma personal, sino de la presencia invisible y poderosa del Espíritu Santo que los precede, los acompaña y los sigue. En ese sentido, cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que ofrecen, está impregnado por esa corriente de vida nueva que es el reino actuando entre los hombres. El discípulo que es consciente de esta corriente no actúa como protagonista, sino como servidor humilde del misterio. Y por eso su paso es fecundo, no por lo que dice o hace en sí mismo, sino porque Dios lo habita. El corazón del discípulo debe ser manso. La mansedumbre no es debilidad ni pasividad. Es fortaleza que no destruye, es firmeza sin violencia, es presencia que no se impone. El misionero enviado por Cristo debe tener un corazón manso, capaz de entrar en la historia del otro sin arrollarlo, de corregir sin herir, de denunciar sin condenar. La mansedumbre es la forma en que la verdad se convierte en medicina, y no en látigo. Es la actitud interior de quien ha sido salvado y no necesita humillar para sentirse justo. En un mundo donde reina la agresividad, el orgullo, la rapidez del juicio, la mansedumbre es un testimonio revolucionario. Una alternativa real, una luz que desarma las defensas y abre grietas de humanidad. Por eso, quien predica el reino debe cultivar esta virtud como arma espiritual, sabiendo que es con ternura que se desarma la dureza del mundo.
cada amanecer como nuevo comienzo. El envío misionero es permanente. No se trata de una única jornada, ni de un viaje temporal, sino de una forma de vivir. Por eso, cada día es una nueva posibilidad de anunciar, de curar, de bendecir, de sembrar paz. Incluso cuando la jornada anterior ha sido difícil. Cuando se ha sentido el peso del rechazo. Cuando se ha caminado mucho sin ver frutos, el nuevo amanecer ofrece un nuevo sí. El discípulo vive en ese presente renovado de Dios, donde la fidelidad no se acumula como mérito pasado, sino que se ejerce como acto actual de amor. Cada amanecer es un altar donde se ofrece la disponibilidad, donde se renueva el deseo de servir, donde se reaviva la llama de la misión. Así, el anuncio del reino se convierte no en una tarea entre muchas, sino en el latido mismo de una existencia entregada. La continuidad del envío en la historia. El envío de los 12 no termina en ellos. Continúa en la Iglesia, se prolonga en los siglos, llega hasta nosotros. Todo bautizado, en algún modo, está enviado. Porque el Evangelio no es una joya para conservar, sino una llama que necesita pasar de corazón en corazón. Así como los primeros discípulos caminaron de aldea en aldea. Hoy el anuncio se desplaza por calles, por redes, por hospitales, por hogares, por prisiones, por escuelas. Cada cristiano, desde su lugar, está llamado a ser presencia viva del reino. Incluso sin palabras, incluso sin grandes acciones visibles. Basta con vivir desde el Evangelio para que el mundo perciba que algo nuevo, distinto, luminoso está presente. La continuidad de la misión es garantía de que Dios sigue obrando en la historia. La aridez no es ausencia de Dios. Hay momentos en los que el camino parece seco, donde no hay señales de frutos, donde el corazón se siente solo y la palabra parece no germinar. Pero esa aridez no debe confundirse con fracaso, ni mucho menos con ausencia de Dios. A veces, el Espíritu conduce al discípulo por desiertos, no para castigarlo, sino para purificarlo, para fortalecerlo, para enseñarle a depender solo de Dios. En la aridez, el corazón aprende a despojarse de expectativas humanas, a confiar sin ver, a amar sin recibir. Y esa es la fe más pura. Por eso, quien ha sido enviado no se detiene por la sequía, sino que sigue sembrando, incluso cuando no hay lluvia. Porque cree que la palabra, aunque no florezca ahora, no dejará de actuar en el momento justo. La adoración como raíz de toda misión. El que no adora, no puede anunciar. Porque solo quien ha reconocido la majestad de Dios, quien ha experimentado la pequeñez ante su grandeza, puede hablar con verdad de su reino. La misión no nace de la voluntad de convencer, sino del asombro de haber sido amado. El discípulo no se cree mejor que los demás, sino simplemente testigo de una misericordia que lo ha alcanzado. Y esa experiencia solo se profundiza en la adoración. En el silencio ante el Santísimo, en la escucha reverente de la palabra. La adoración no lo aleja de la misión, lo prepara. Porque en ella se descubre que el Evangelio no es un deber, sino un regalo. Y quien se siente portador de un regalo, no lo impone, lo ofrece con gozo. La esperanza es la vela del enviado. Nada sostiene tanto al misionero como la esperanza. No es la esperanza ingenua de quien espera que todo salga bien, sino la esperanza teologal, firme, profunda, que nace de saber que Dios cumple sus promesas. Esa esperanza permite levantarse tras cada caída, confiar tras cada rechazo, sembrar tras cada fracaso. Es como una vela desplegada que, aunque no vea aún la orilla, sigue orientando el corazón hacia el horizonte del reino.
Con esa esperanza, el discípulo no se desespera por los resultados, ni se aferra a la urgencia del éxito. Sabe que Dios es paciente y que su tiempo es perfecto. Por eso, su alma navega incluso en noches oscuras, impulsada por la certeza de que la luz vendrá. La fecundidad escondida de la entrega. Muchos frutos del Evangelio no se ven. Permanecen ocultos, crecen en lo secreto, maduran en el silencio. El discípulo no siempre conoce la huella que deja. Pero cada gesto fiel, cada palabra verdadera, cada presencia amorosa produce efectos que solo el cielo conoce. Hay conversiones que se inician con una simple sonrisa. Hay reconciliaciones que nacen de un silencio paciente, hay vidas que cambian por una visita inesperada. El Evangelio no necesita estridencia, necesita autenticidad. Por eso, la fecundidad más grande es la que no se mide. Es la que se confía al Padre, como ofrenda oculta, como perfume derramado que embalsama sin que nadie lo vea. Una misión que no termina. Aunque el Evangelio de hoy narra un momento concreto del envío de los 12, en realidad habla de una misión que no tiene fin. Porque el mundo sigue necesitando paz, sigue clamando por esperanza, sigue buscando sentido. Y mientras haya una sola persona sin conocer el amor de Dios, la misión sigue vigente. El discípulo no puede decir ya está todo hecho, porque el Evangelio es una llama que no se apaga y que necesita corazones encendidos para seguir iluminando. Esta misión no se agota en el tiempo ni en las fuerzas humanas, porque es obra del Espíritu. Por eso, quien ha sido tocado por Cristo sabe que toda su vida es una respuesta permanente al ID del Maestro. Y esa respuesta se hace concreta cada día, cada instante, cada paso. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.